Acabamos de recibir en Lima a uno de los filósofos franceses más influyentes del siglo. Es esta noche de especial trascendencia y de algarabía para nuestro instituto y la Universidad Ricardo Palma por tener entre nosotros a uno de los pensadores más lúcidos contemporáneos. Este simposio internacional de pensamiento complejo, las vías para la gran metamorfosis en defensa de la vida, plantea las reformas necesarias en el individuo, la sociedad y la naturaleza, la regeneración del pensamiento político a nivel global y local, y el pensamiento del sur en emergencia. Está presidido por el doctor Edgar Morán y será un espacio excepcional de reflexiones para compartir y debatir estrategias desde el pensamiento complejo y desde otras visiones que nos impulsen las reformas necesarias para un desarrollo con crecimiento, con justicia sostenible y con integración social. El fracaso del ideal de progreso que ha impuesto a la modernidad pretende seguir con la unificación abstracta que homogeniza y destruye las diversidades. Otro elemento de inmenso honor para mí esta noche es estar al lado del profesor Edgar Morin, por el cual tengo una profunda admiración. Edgar Morin es, sin ninguna duda, uno de los más grandes intelectuales actuales. Su obra diversa, plasmada en más de 60 libros traducidos en 28 idiomas, tiene una influencia determinante en los campos de la sociología, de la antropología, de la filosofía, de la ecología, de la política y de la estética. ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo creer? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puedo hacer? Hoy día estas preguntas están más actuales que nunca. Pero a la primera, ¿qué puedo saber? Hay mucho que contestar. Sabemos todo. Hay internet, hay Google, hay los diccionarios, hay los departamentos científicos, todo sobre el mundo, la vida, las ciencias humanas. Sabemos todo. Pero es evidente que hay una acumulación cada vez más grande de informaciones, de conocimientos, pero todos estos conocimientos están fragmentados, dispersados, sin conexión. Hoy día se habla que estamos en una sociedad del conocimiento. No es verdad. Estamos en una sociedad de los conocimientos aislados, separados. Y esta fragmentación conduce a una fragmentación de los pensamientos, a una imposibilidad de enfrentar los problemas fundamentales y los problemas globales. Tantas informaciones sobre el mundo actual, sobre la mundialización, es muy difícil de decir qué cosa es esta mundialización. El filósofo Heidegger dice nunca habíamos tantos conocimientos sobre el hombre, el humano, y nunca nos sabemos tampoco qué significa ser humano. Y esta universidad que usted nos ha dado el privilegio de hacer que nos convirtamos en un centro de estudio y de irradiación
de su pensamiento, pues esta universidad también se esmera por multiplicar y por congregar, como lo está haciendo ahora, pero no únicamente ahora, sino con un trabajo permanente que hace la profesora Teresa Salinas, entregada plenamente, identificada plenamente con el pensamiento de Edgar Morin y además con ese compromiso de hacer este trabajo de pedagogía. Y pensemos en lo que significa reforma personal. Enseguida los invito a que veamos el programa y miremos la primera página y la última página y veamos esos torbellinos. ¿Qué somos como individuos? Torbellinos. Lo más extraordinario de la reflexión moriniana de la complejidad es invitarnos a pensar la identidad de ese torbellino de lo que somos desde nuestro enraizamiento cósmico. ¿Qué es el origen del cosmos? Torbellinos. Apreciados jóvenes, ustedes tienen el derecho y el deber de comprometerse con este cambio. De todo el simposio, para mí, este es el momento más significativo, el más querido, el encuentro con ustedes, porque son vitales, porque tienen derecho a un mundo mejor, y porque ese mundo mejor nadie se los va a regalar, lo tienen que construir. Puedo decir, en final, que se debe predicar, por un lado, las aspiraciones, la energía de la juventud de los jóvenes, pero también un pensamiento, un modo de conciencia pertinente que permite de evitar las trampas, de tratar las dificultades, capaz de cambiar las realidades del modo social. Predicar aspiración, recuerda, y también pensamiento, educación, esto es mi mensaje. Gracias. Yo pienso que uno de los mensajes claros en todo esto es volver a creer en el ciudadano, volver a creer en el ser humano. Es ahí donde tendríamos la clave para poder poner en práctica todas estas ideas fundamentales que nos propone ella. Hay muchos interrogantes básicos que los planteo aquí. Movilidad sostenible en estas situaciones podemos encontrar. Podemos nosotros también hablar de los futuros, y en ese aspecto de futuros tendríamos que discutir sobre nociones y principios básicos como el de la ecoequidad, calidad de vida en esta situación, y para allá vamos. Esas son piscinas. El carácter de irreversibilidad de las acciones a emprender, sobre todo en las grandes obras, porque no tenemos mucho tiempo, entonces tenemos una ética del tiempo, de la anticipación y de las nociones y experiencias concretas, como nos hablaban ahora de los riesgos, etc. Morar en la vía para el futuro de la autonomía precisa. Nos parece importante plantear proyectos innovadores de ciudades futuras que deberán tener en cuenta las necesidades humanas de autonomía, de convivialidad, de solidaridad y de seguridad. Yo intentaré tratar un aspecto de la seguridad. Nosotros hemos levantado la tesis de que hay que, en el siglo XXI, levantar el desarrollo sostenible local como una alternativa para ir construyendo una sociedad más segura, más democrática, más inclusiva, y que el espacio estratégico
el eslabón estratégico clave para poder posibilitar este desarrollo son los espacios locales. Y yo quería enfatizar que a mi juicio todo papel como matriz de poder social, como este que ha entrado en crisis en los últimos tiempos, se erige sobre la constitución de al menos estos tres ejes o pilares que lo sostienen y además lo legitiman, que ustedes ven reflejados en el laminado. El eje de las prácticas de interacción social cotidiana, de la vida cotidiana, porque eso es lo que hacemos, convivir humana y socialmente y coevolucionar con la naturaleza. Y ese es el pilar o eje a partir de los cuales actuamos unos para con otros y nos interactuamos con la naturaleza, mejor, peor o regular. De todas maneras, yo creo que vale la pena decir, no podemos solamente mirar lo que hoy estamos haciendo sin tener presente una visión estratégica a largo plazo e integral de hacia dónde va el mundo y sus quehaceres. De hecho, también me sorprendió en la convocatoria que me colocaran en dos mesas, una de ellas esta con este título muy elevado, muy estratégico, y la otra también estratégica, pero que habla del miércoles a las 6 de la tarde, que vamos a estar con el amigo Pedro Sotolongo y otros colegas, hablando de la metamorfosis de la subjetividad, la individualidad de la sociedad. La construção de novo tipo de sociedade, de atores e governos, depende, antes de nada, de nossa consciência, de nossa vontade, de nossa convicção de que é um risco de que se produza uma catástrofe real, cercana a nós outros e de que, portanto, temos que atuar rapidamente e necessariamente. Então, e aí tudo está absolutamente implicado pelas reformas políticas, econômicas, educativas e vitais, devem estar correlacionadas, interactuando, são interdependentes, e que a reforma política depende da reforma de pensamento, que depende da reforma da educação. E tudo isso numa trama, e sem uma reforma política, sem uma reforma econômica, quer dizer, a necessidade de trabalharmos todas essas diferentes dimensões. Modelos de desarrollo asumidos por los estados han llevado a las diversas crisis que enfrenta la humanidad, tanto la financiera, la ambiental, la alimentaria, la moral. Desde el marco epistemológico, el pensamiento cartesiano separó a las ciencias naturales y a las ciencias sociales, desconociendo las totalidades sistémicas, las interrelaciones internas de las mismas y la complejidad. Se construyó un mundo insostenible que está marcado por el ejercicio desmesurado del poder, la depredación de los recursos naturales y el consumismo. El pensamiento reduccionista, fragmentado y sobre todo homogenizador, desconoce las diversidades, la multiculturalidad e impide la articulación sistémica compleja de la sociedad y también a nivel individual, del cuerpo, el cerebro, la mente, la subjetividad y el entorno social y natural, del cual debe haber siempre, está abierto a procesos emergentes. El fin último de la educación en la complejidad ya no es solo aprender, también es desaprender y reaprender. Es un proceso de bucle constante en la educación. Entonces, esa crisis de incertidumbre que viene de años científicos en esos paradigmas ha permitido la construcción de comunidades científicas. El ICEN, como Brasilia, como otras instituciones, forman parte de esa comunidad científica compleja y transdisciplinar. Están detectados los educadores. Por lo tanto, hay nuevas caras en la educación, desde la ecoformación, desde la visión de la educación compleja, el currículum complejo. Entonces hay caras nuevas de esa comunidad científica. Hay que detectarla, hay que detectar la publicación científica que nos lleve lógicamente a ver esta vía. Pero vuelvo a indicar, esta es la única vía. O pensamento da complexidade não separa a educação da cultura, nem esta da educação. Morin
em sua trajetória de vida, percebeu que suas análises especializadas nas ciências humanas, separadas, divorciadas da vida, não eram suficientes para dar conta da análise do real. Então, enriqueceu seu conhecimento, que é o mais potente dos afetos, segundo Nietzsche, com as contribuições da sociologia, da antropologia, da filosofia, da economia, da geografia, da história e outras ciências, para então se possibilitar a análise do homem e da humanidade. Partiendo de algunas premisas básicas que ahora presentaré, presentarles más bien una opción, ¿no?, de política educativa en la que buscamos vincular la comunicación y la educación como vía para el desarrollo sostenible. Y empezaría planteando dos premisas fundamentales sobre las cuales, digamos, reposa esta opción, ¿no? La primera es que el desarrollo sostenible tiene como un prerequisito, como una condición, la participación y el empoderamiento ciudadano, ¿no? En la medida en que como personas y como pueblos tengamos la capacidad de tomar decisiones sobre nosotros, sobre nuestro entorno, sobre nuestra sociedad, sobre la interacción en que vivimos en un país tan diverso como el Perú, es decir, a medida que hay una participación y empoderamiento ciudadano, estaremos abriendo la ruta para un posible desarrollo sostenible. A enseñanza superior é um campo muito fértil para sentir, pensar, actuar, evaluar e ressignificar localmente com consciência planetária. E percebemos também que se queremos a metamorfose da instituição, é necessário a nossa metamorfose, e ao revés também. E por isso, nos amparamos em algumas ideias de Morin, como essa, por exemplo, que não se pode reformar a instituição sem haver reformado antes as mentes. Pero não se pode reformar as mentes si antes no se han reformado las instituciones. No estamos atacando el problema central, fundamental de nuestra sociedad, que es el identificarnos como una sociedad diversa, como una sociedad multicultural, pluribilingüe y extremadamente conflictuada en el ámbito social, político y económico. En esta sociedad que ha entrado en conflicto con los presupuestos del proyecto moderno, ¿no?, y está construyendo elementos de posmodernidad, que es una hibridez, que es una relación armónica entre la premodernidad y la modernidad, ¿no es cierto?, entre los saberes ancestrales y la ciencia moderna, y en donde la intuición, la imaginación, lo lúdico, que son elementos básicos de nuestras culturas andinas, ¿no?, la convivencia con la naturaleza y la solidaridad como elemento clave de comunidad. Penso que, evidentemente, la via noi para il cambiamento, para la metamorfose, va a nacer de una conjunción de vías reformatrices diversas que contienen únicamente de transformaciones, de reformas estructurales, económicas y sociales, pero transformación en la vida cotidiana, la vida personal, en el consumo, el modo de vivir, y la relación con los otros, y la relación matrimonial. Todas estas reformas concretas de vida, porque finalmente la importancia de la vida de los humanos, y todas esas reformas deben religarse a un momento, pero el papel de la educación es muy importante. No es solo, no basta solo, pero es el modo, la pertinencia del conocimiento, la resistencia o la detección de los errores y las equivocaciones
esos elementos son indispensables para vivir, para afrontar los problemas de la vida. Y por esto, digamos, la educación tiene su papel especial. Muchas gracias. Una de las preguntas que mucha gente se hace, y sin duda el profesor Morán, como todos nosotros, es cómo, a pesar del inmenso descontento mundial, porque ahora es muy claro que hay descontento literalmente mundial, y que las gentes comienzan a llenar las principales plazas de todo el mundo, y también las punas, los campos, las selvas, como nosotros sabemos hoy en América Latina. Y la pregunta de consecuencia es no solamente por qué esto no impide, no pone alguna barrera para las tendencias de creciente perversión de la conflictividad y de la violencia de todo el mundo. En todas las culturas donde se quedan arte de vivir, medicinas tradicionales, sentido de la integración en la naturaleza, valores de la solidaridad y de la comunidad, apertura a todos los problemas humanos, compasión. Pienso que a partir de estos valores podemos elaborar un pensamiento que no será una exclusividad del sur, vale también a los del norte. Saludos, hermandad, adelante.